Capítulo 2. Viruela y varicela. El día después del examen, Mao Mao estaba administrando el inventario en el consultorio médico como de costumbre. Ella estaba feliz al ver tanto material para hacer medicinas nuevas, y que además podrían probar su eficacia en personas que habían sido cuidadosamente seleccionadas, ya que por fin dejaría de probar sus medicinas en sí misma al tener más sujetos de estudio. ¡Guau! Estaba trabajando en el cielo y por un descuido de parte de Mao Mao, estuvo a punto de tirar un frasco con la medicina que estaba almacenando, de no ser por Yo, un aprendiz más joven que estaba al cuidado y mando de Mao Mao, y quien agarró el frasco de medicina antes de que se estrellara en el piso y se rompiera. Gracias por su rápido apoyo, dijo Mao Mao. No se preocupe, respondió la nueva aprendiz. Uf, lo siento, me salvaste. ¿Estás pensando en algo? La joven ayudante es la más alta de las dos nuevas damas de la corte. Aunque está asignada a un lugar diferente, en esta ocasión está con Mao Mao para aprender a conservar y preparar hierbas medicinales. Tiene buena memoria, por lo que vale la pena enseñarle y es divertido. No pensaba en algo importante. Mao Mao se acarició las mejillas con ambas manos para animarse. Solo algo que me llamó la atención. Sin embargo, no es algo que pueda sacarse fácilmente de la cabeza. En ese momento, de repente, Mao Mao se dio cuenta de las mangas largas que usaba la joven. ¿Te puedo hacer una pregunta un poco grosera?, dijo Mao Mao. ¿Qué sucede? ¿Puedo ver tus cicatrices de la viruela? Yo tenía marcas de viruela en los brazos debido a la viruela, ya que su ciudad natal tuvo una epidemia de viruela en el pasado. La joven pareció dudar por un momento, pero luego se arremangó, dejando ver varias marcas rojas parecidas a guisantes esparcidas por todo el brazo. ¿Es raro?, preguntó yo. Algunos de los clientes de la farmacia de Mao Mao tenían cicatrices de viruela, pero no les gustaba lucirlas. No es raro, pero nunca los he observado de cerca, respondió Mao Mao. ¿Son solo tus brazos los que quedaron con marcas? También tengo unas guantas en mis hombros y cuello, pero no son tantas como las que tienen otras personas. Es por el tratamiento de Kokuyou, declaró Yo. Kokuyou es un médico extremadamente alegre con claras cicatrices de viruela en el rostro. Hace mucho tiempo en el pueblo de Yo se decía que trabajaba como médico. A primera vista parece un tipo indiferente, pero Yo tiene mucha confianza en él. ¿Cuál fue el tratamiento que realizó? Mao Mao sintió que había escuchado la explicación antes, pero quería confirmarla nuevamente. Me hizo un corte en la piel y me frotó polvo de una vieja costra. Al parecer, existe una manera de inhalar polvo por la nariz, pero la cantidad de costra no fue suficiente, respondió Yo. Mao Mao asintió mientras pensaba que le gustaría saber más sobre ese misterioso método para sanar la viruela. ¿Qué síntomas tenías para este tratamiento? Yo se cruzó de brazos y cerró los ojos. Bueno, tenía fiebre bastante alta, pero las ampollas no se extendieron por todo mi cuerpo. Algunos de los otros niños que recibieron el mismo tratamiento que yo tuvieron el mismo nivel de fiebre o algunos más leves. Incluso había algunos niños cuyas fiebres habían disminuido y apenas si tenían ampollas. ¿Existen diferencias individuales realmente grandes? Mao Mao buscó una libreta para anotar cosas. Yo le dijo que no vale la pena escribirlo, sin embargo, con la forma de ser de Mao Mao, ella quería recordarlo. Es bastante grande, también depende del tamaño del cuerpo de la persona, pero sigue siendo un gran problema. Creo que la diferencia es la cantidad de veneno. Debido a que tiene forma de costra, es difícil administrar exactamente la misma cantidad en todos. Mao Mao se cruzó de brazos. Yo es inteligente y hablaba objetivamente incorporando su propio razonamiento. ¿Qué pasó con los que no recibieron tratamiento? Mi padre había contraído viruela anteriormente y tenía una fiebre leve. Los aldeanos que tenían la energía para hacerlo abandonaron la aldea tan pronto como comenzó la epidemia de viruela. Porque una vez que se contrae viruela, no necesariamente significa que no volverá a contraerla. Solo mi familia, varios hijos y un adulto más sobrevivió. Todos los demás murieron. Fue una situación terrible. ¿Qué hiciste con los cuerpos?, preguntó Mao Mao. Los quemé y enterré los huesos. También quemé la casa. Yo habla con cierta vacilación. La infección por cosas significa cadáveres. Es peligroso simplemente llenar los espacios en blanco. Está prohibido quemar, ya que puede considerarse una profanación hacia los muertos, porque se creía que así no podrían reencarnar. Así que hacer eso habría requerido de cierta determinación. No te preocupes, ya está curado, dijo Yao, como si quisiera decir que ni ella ni su familia trajeron consigo la enfermedad. Me tomé un descanso. Además, hice lo mejor que pude para hervir mi ropa antes de entrar a la
capital y me curé completamente de mi enfermedad, continuó Joe. ¿Entonces todos ustedes vinieron a la capital?, preguntó Mao Mao con cierto respeto. No todos, pero los adultos supervivientes fuera de mi familia se han ido a otra parte. Yo se esforzaba con querer subrayar que no provocaría ninguna epidemia en el futuro. Lo entiendo, no hablaré de ello afuera. Mao Mao pensó que debería pedirle a Kokuyou más detalles sobre el tratamiento para la viruela, así que pensó que también podría preguntarle a su padre Loumen algunos detalles, ya que hay muchos otros médicos excelentes, pero los médicos de mayor edad pudieron haber aprendido sobre las epidemias de viruela pasadas. Quizás lo sepa, pensó Mao Mao. El tiempo pasó muy rápido mientras seguían con una amena charla y cuando Mao Mao se dio cuenta, el trabajo estaba terminado. Tengo que llevar la medicina que acabamos de hacer, así que por favor ven conmigo, le indicó Mao Mao a su aprendiz. Sí, contestó Joe. Mantén los medicamentos de uso frecuente en el consultorio médico. Algunas personas son groseras, pero no te enfades y sígueme sin importar lo que digan, le advirtió Mao Mao a la joven que la acompañaba, ya que tenían que ir a reponer la medicina nueva en el consultorio médico que se encontraba cerca del campo de entrenamiento militar. Bien, contestó Joe. El lugar de trabajo de Mao Mao está cerca del campo de entrenamiento de oficiales militares. Por lo tanto, hay muchos hombres duros, pero aunque aún no lo ha superado, no soporta que un lindo joven la toque. Cuando Mao Mao pasaba cerca de los hombres jóvenes, ellos la miraban como si estuvieran juzgando su valor, pero se decepcionaban un poco al ver que la chica era demasiado normal. Eso a Mao Mao no le importaba, pero en cambio, Joe caminaba con un poco de rigidez. Aquí y allá, no es gran cosa, vete. Cuando llegaron a la sala médica, un viejo médico estaba echando a un oficial militar herido. Parece un anciano amable, sin embargo, es un médico experto y acostumbrado a afrontar situaciones difíciles. ¿No sería un alivio simplemente aplicar algún medicamento?, preguntó el oficial médico Lee, conocido por su entrenamiento muscular. Me aseguré de limpiar bien la herida, sobre todo, él nunca tocó el brazo de mi colega antes. Él fue quien lo rompió y se rió, así que no me agradan las personas que solo son dulces conmigo. ¿No es suficiente? Ya veo, no tienes agallas. Deberías haberle frotado sal como desinfectante. Oye, se sentía como si los músculos del Dr. Lee se estuvieran erosionando gradualmente en su cabeza. Voy a reponer tu medicina, dijo Mao Mao mientras entraba en el consultorio médico y sacaba la caja con las medicinas. Yo hacía lo mismo que Mao Mao. Oh, hoy tienes una linda niña contigo. Me uní este año, mi nombre es Joe. Al parecer, este fue su primer encuentro. Hay muchos tipos rudos en este departamento, por lo que no tenemos muchas chicas, dijo el médico de la corte Lee, sin darse cuenta de que Mao Mao se sentiría ofendida. Oye, estoy aquí, ¿verdad?, replicó Mao Mao de manera casual. El viejo médico de la corte y el médico de la corte Lee eran relativamente educados con las chicas, por lo que Mao Mao podía estar tranquila con Joe aquí. Por el contrario, Mao Mao era muy consciente de que este punto se tenía en cuenta cuando se le asignó aquí. Mao Mao dejó a la pequeña charla a un lado y continuó reponiendo. Al reponer el medicamento, verifique la fecha del medicamento restante, coloque la fecha más antigua en la parte superior y deseche todo lo que sea demasiado viejo. Lo repongo cada vez para no tener que tirar nada. A diferencia de la sala médica del Palacio Interior, este es un lugar de trabajo realmente sólido. ¿El curandero se encontrará bien?, pensó Mao Mao. Con su padre cerca, el consultorio médico del Palacio Interior tenía que estar en buenas manos ahora. Si hubiera algo de qué preocuparse, sería de la cabeza del curandero. Durante un buen rato no llegó ningún paciente herido, así que Mao Mao empezó a hablar sin detenerse. ¿Alguna vez han tenido viruela, doctores? Yo parecía un poco sorprendida por la pregunta repentina de Mao Mao, pero continuó reponiendo la medicina. ¿Viruela?, contestó el viejo médico de la corte Lee. No, probablemente está hablando de la otra viruela, dijo el viejo médico de la corte. El doctor Lee probablemente estaba hablando de varicela, no de viruela. La viruela suele contraerse en la niñez. Mao Mao no conocía muy bien la diferencia, solo sabía que la viruela era más mortal. La tuve. El viejo doctor se arremangó y mostró los brazos. Apareció frente a ellas un patrón rojo junto con las manchas en la piel. Era mucho más denso que el de Joe. La razón por la que se muestra tan abiertamente es porque solo hay personas que entienden que haber contraído la viruela es cosa del pasado y que aunque deje cicatrices, no se puede transmitir desde allí. El doctor Lee estaba tranquilo y observaba. ¿No tienes miedo?, preguntó el viejo médico. No, porque sé que no es contagioso. El viejo médico de la corte se sintió aliviado por la actitud de Joe. Cualquier dama de la corte que retrocediera al verlo era perseguida por Yao durante mucho tiempo. A juzgar por las cicatrices, ¿son malas? Así es, mi espalda está medio llena. Eso no es inusual para la gente de mi generación en este momento. ¿Quién es tu segunda esposa?, preguntó Mao Mao de inmediato. Es una buena mujer, está protegiendo a su bisnieto en casa. ¿Estás enamorado?, volvió a preguntar Mao Mao.
El viejo doctor sonrió y se acomodó la manga. Disculpe, pero sobrevivió bastante bien, dijo Mao Mao. Así es, al principio pensé que era varicela, pero los síntomas eran muy graves. Si no fuera por mi linaje familiar, estoy seguro de que habría muerto. Realmente no entiendo la diferencia entre varicela y viruela, dijo el Dr. Lee pensativo. Mao Mao asentía a la pregunta del Dr. Lee. Las tasas de mortalidad son diferentes, pero se parecen. Sin embargo, he escuchado una hipótesis en la que las toxinas que dan lugar a las enfermedades son similares pero diferentes al mismo tiempo. Ahora que el trabajo entre los militares ha calmado, podemos tomar un rato para la merienda, dijo el médico de la corte Lee. He oído la teoría de que los venenos pueden ser similares pero diferentes, dijo el viejo doctor mientras sacaba unos bocadillos de su escritorio para comerlos en su descanso, no sin antes ofrecerle a Mao Mao y a Yao un par, a lo que ellas aceptaron con agradecimiento. ¿Es el veneno el que causa la enfermedad?, preguntó Mao Mao con curiosidad. Mao Mao, no lo vayas a intentar, dijo el médico de la corte Lee. Está bien, respondió Mao Mao mientras apartaba la mirada del Dr. Lee, quien no la dejaba de ver. Hay mucha gente que habla de las cicatrices de la viruela, pero como médico hay algunas ventajas. Al haberlo experimentado de primera mano, puedo comprender el horror de la enfermedad y tengo menos probabilidades de contraerla. En lugar de Mao Mao, fue yo quien respondió. Podría haber encontrado consuelo, en cierto sentido, a través de la existencia del viejo médico de la corte. Me alegro de haber abordado el tema delante de Job, pensó Mao Mao, ya que ahora al menos sabía que no se estaban tomando la viruela a la ligera. Ni siquiera Mao Mao iba a sacar el tema delante de la gente que se burlaría de las marcas de viruela. Sin embargo, hay desventajas cuando el rango aumenta. Supongamos que hay dos oficiales médicos con la misma habilidad. La persona con la menor cantidad de cicatrices de viruela debe ser tratada como alguien de estatus noble. El médico de la corte Liu era actualmente el que estaba a cargo de los médicos de la corte. Era increíble, pero teniendo en cuenta la edad, no sería extraño que el viejo médico de la corte tuviera una posición más alta que él. La incomodidad se apoderó entonces del grupo de Mao Mao. Bueno, Liu es inteligente y es mucho mejor que yo, así que no es un problema, ya que yo estaría demasiado impresionado como para ser el médico de cabecera del emperador. ¿El médico de cabecera del emperador? No importa qué tan valiente seas, no es suficiente para ese puesto. Definitivamente es un trabajo que no quiero hacer. Puede que sea un honor, pero también conlleva una gran responsabilidad, ya que si el emperador enfermara y muriera repentinamente, sería sentenciado a ejecución. Se le haría morir como un mártir. De hecho, Longmen fue castigado por su implicación en la atención médica de la familia imperial. Espero que no lo castigue nuevamente, pensó Mao Mao mientras servía el té con un suspiro. Oh, ahora que lo pienso, dijo el médico de la corte Lee mientras le entregaba a Mao Mao un paquete que había sacado de su escritorio, en el que tenía escrito las letras renuncia en el frente. Disculpa, ya soy un hombre mayor, así que olvido las cosas fácilmente, dijo el viejo doctor. ¿No son este tipo de cosas algo que deberías entregar primero?, pensó Mao Mao con indiferencia. El paquete que había recibido Mao Mao era un nombramiento para un traslado de departamento. La nueva ubicación de Mao Mao es el almacén de medicamentos más grande de la corte imperial. Ese fue el departamento que se le asignó de acuerdo con los resultados del examen del día anterior. Es igual que ayer, pensó Mao Mao. Y aquí termina el capítulo 2. Por cierto, déjenle un like si quieren que siga subiendo los demás capítulos. Y nos vemos en el capítulo 3.